Dios les bendiga y Dios les guarde. Le habla su pastor misionero Douglas Silva y quiero compartir con ustedes un tema, el arrepentimiento que Dios pide. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que es arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Un hombre tenía que ir por un camino largo y peligroso y preguntó cómo podría caminar sanos y salvos por ese camino. Alguien le dijo, toma la cruz y serás salvo. La cruz era muy larga y pesada, pero se animó a andar con ella. Habiendo hecho una parte del trayecto, vencido, desanimado por el cansancio, decidió cortar un pedazo de largo madero, a fin de poner menos peso en su carga. Mucho más animado, echó a andar de nuevo y caminó hasta llegar a un puente que no era muy seguro. Tambaleaba, pero lo cruzó. Enseguida en el camino se convirtió en un largo y peligroso camino aún más. Y ahí notó que aumentaba el peso de la cruz. Ya tenía dolor en los hombros, en su cuerpo, en las piernas, le tambaleaba. Y tenía también dificultad para respirar y estaba fatigado por el cansancio. Dejó en el suelo la cruz nuevamente y cortó el palo del largo de la cruz. Después de un rato inició su camino y alzó hasta la cima de la cuesta de la subida del camino y llegó a la orilla de un río sin puente. Solo cuando observó a otros viajeros que habían también llegado, ahí llevaban también la pesada cruz y muchos de ellos no habían cortado. Todos no habían cortado, solamente este hombre le había quitado peso a la cruz. Cuando observó, ellos extendieron a la orilla del río y habiéndolo usado para un puente y poder cruzar el río que era muy fuerte y peligroso, en cambio él había cortado el palo de su cruz y no pudo hacer lo mismo, intentó meterse dentro del río y desapareció, fue tragado por las aguas. Según la psicología, el arrepentimiento es un sentimiento que genera un pensar por algo que has hecho o ha dicho o ha dejado de hacer. Este hombre decidió cortar su cruz. Este hecho hizo que perdiera su vida. No podemos cortar nuestra cruz pesada. El Evangelio no tiene que adaptarse a nuestras vidas. Nosotros tenemos que adaptarnos al Evangelio, a la buena nueva de salvación. No podemos quitarle nada ni añadirle nada al mensaje de salvación. Porque dice la Biblia que porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra fácil significa bueno, útil, y ligera mi carga. La carga del Señor es ligera en el sentido que no oprime ni aplasta a quien lleva la cruz pesada. La cruz nunca te va a oprimir ni te va a aplastar. La cruz siempre te dará el camino a la salvación en aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. La palabra arrepentimiento, significa un cambio de actitud o de idea. No podemos ser ofendidos cuando alguien nos dice que nos arrepentamos, que debemos de cambiar de actitud, de idea. La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. La actitud determina la vida anímica de cada individuo. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y de los fariseos era solo exterior, por fuera. Ellos mostraban algo por fuera, pero no lo vivían en el corazón. Ellos guardaban muchos preceptos, oraban, alababan, ayunaban, diezmaban, leían la palabra, asistían a los cultos de oración. Lo hacía solamente para que la gente lo viera, para ser visto, pero no por amor a Dios. Porque cuando se hace algo por amor, se hace de todo corazón.
Jesús dijo que la justicia que Dios exige de nosotros es mayor. Es un cambio de actitud, porque un arrepentimiento genuino trae cambio a nuestras vidas y empieza por nuestro corazón. Yo cuando me arrepiento, mi corazón tiene que cambiar, mi mente tiene que cambiar. No para que el hombre me vea, sino para que Dios sea glorificado. Y eso lo podemos ver cuando el hijo pródigo volvió en sí, que él quitó la herencia y se fue lejos para gastar la herencia, pero cuando quedó sin nada, se acordó de su padre y dijo: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre con abundancia de pan? Entonces dije: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se arrepintió, cambió de actitud, tuvo un cambio de actitud, de pensamiento, y su padre lo perdonó y lo recibió. Eso es lo que hace nuestro Dios cuando nos arrepentimos, volvemos a Él y vivimos obedeciendo a su palabra. Cuando un pecador se arrepiente, tiene que cambiar de pensamiento, de actitud, y volverse a la obediencia que el Padre no ha dejado. Por eso Juan el Bautista predicaba: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el tiempo de los judíos, que habían aceptado tristemente el hecho de que la voz profética de Dios había dejado de oírse, habían 400 años de silencio de parte de Dios. Como ellos mismos decían, no se escucha la voz, no había nadie que respondiera. Pero Juan volvió a resonar la voz profética de Dios. Juan aparece en escena con un tema de arrepentimiento de vuestros pecados y volveu a Dios. Juan le estaba diciendo literalmente que tenía que cambiar de actitud, que tenía que cambiar de pensamiento y volverse nuevamente a Dios. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los publicanos, los soldados, los pecadores oían el mensaje. Igual le decía: generación de víboras, ¿quién enseñó a oír de la ira venidera? Los fariseos eran un grupo político, social, religioso. Como así es una escuela de pensamiento, los saduceos eran religiosos, los escribas eran religiosos. Los publicanos eran cobradores de impuestos, pero se habían apartado de Dios y tenían que hacer un arrepentimiento genuino. Cuando cambiamos de actitud, no volvemos a ser los mismos. No practicamos el pecado, no practicamos la desobediencia. Hemos cambiado de adentro hacia afuera, no de afuera para que el mundo me vea, no, porque Dios conoce los corazones. Debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. Dar fruto digno de arrepentimiento es tener un cambio total en nuestras vidas. Si era mentiroso, ya no lo soy. Siempre voy con la verdad. Mas todo lo que le recibieron, a lo que creen su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hoy Jesús reina en nuestros corazones. Si Jesús reina en nuestras vidas, nuestra actitud debe de cambiar. Debemos de amar y rechazar todo pecado, porque Jesús vino con el mismo mensaje también. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó su ministerio con la misma frase que la gente había escuchado de Juan el Bautista: arrepentíos, cambio de actitud, cambio de pensamiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tenía el mismo escenario. Le estaba predicando casi al mismo público y el mismo mensaje. Había fariseos, saduceos, escribas, publicanos, soldados, prostitutas, pecadores, todo tipo de pensamiento contrario hacia Dios. Pero Jesús le estaba diciendo que tenemos que cambiar de actitud. Y hoy Jesús te está diciendo que para ser salvo tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de actitud, tiene que conquistar esa cima que es la cruz del Calvario. Porque Jesús no cambia su mensaje, porque necesitamos cambiar. Nosotros no podemos adaptar el evangelio, el mensaje de salvación a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, porque Jesús conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, porque no hay nada oculto entre el cielo
que Dios no conozca. Jesús conoce los corazones. Y eso me lleva a pensar que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Poniéndola en el medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? Maestro decía para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistieron en preguntar, él se enderezó y le dijo: el que esté de vosotros sin pecado, que sea el primero que arroje la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando del más viejo hasta los postreros. Se quedó sola con Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose a Jesús y no vio a nadie, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condena? Ella dijo: ninguno. El Señor entonces le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no pesques más. Si Jesús fuera ignorado la ley de Moisés, habría perdido su credibilidad. Si hubiera ceñido la ley de Moisés, su reputación de hombre compasivo y perdonador había sido cuestionada. Los líderes judíos menospreciaron la ley arrestando solo a la mujer, y la ley exigía apedrear a ambas personas involucradas en el acto de adulterio. Ellos no habían traído al hombre, solamente habían traído a la mujer. Podemos imaginar que los religiosos contrataron a este hombre para que esta mujer cayera en la red de sus trampas para poder acusar a Jesús. Los líderes usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Los religiosos no tienen misericordia. Los religiosos siempre te van a criticar, te van a señalar y te van a hacer ver como el peor de tu vida, lo peor de tu vida, y por eso no tienes perdón. Pero Jesús vino a perdonar tu pecado. Jesús vino a decirte que te arrepientas, que cambies de actitud, que hay un camino, que hay una salvación, y esa salvación se llama Jesucristo. Si decía que no debía apedrearla a la mujer, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Y si él decía que había que ejecutarla, lo acusarían frente a los romanos, que no permitían a los judíos llevar a cabo su propia ejecución. Algunos teólogos enseñan que Jesús escribía el pecado de cada uno de ellos. Y vemos en la Escritura que dice que comenzó a salir del más viejo hasta el más joven. No tenía autoridad para condenar, pero el único que tiene el poder para condenar, para arrojar una piedra, se llama Jesús. Pero él no lo hizo, porque él vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús quiere que tú seas salvo. Jesús vino la primera vez a que el mundo conociera la salvación y el perdón y la misericordia de Dios. Pero en su segunda venida no va a venir para perdonar, sino para sentenciar al mundo por su pecado. Y hoy es tiempo de que tú reacciones y vea que Él te quiere salvar. Él vino para salvarte. Él vino para darte una oportunidad. Jesús no mira la condición, si eres católico, si eres ateo, si eres testigo de Jehová. Él vino para que tú conocieras el único camino y la única salvación. La religión no salva, el que salva es Jesús. Porque Jesús llegó con el mensaje al corazón de Nicodemo, un religioso que habla la Biblia. Jesús cambió también a una mujer samaritana que vivía de la prostitución, pero Jesús vino a traer el reino de los cielos con el mensaje de salvación. Él quiere que tú entiendas que hay un camino, que hay una verdad y que hay una vida. Y esa vida se llama Jesucristo. Jesús no vino a condenar, vino a que tú seas salvo. Pedro también, en Hechos 3:19, Pedro también habla del arrepentimiento. Así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados.
para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Juan el Bautista, Jesús predicaron el arrepentimiento. Ahora Pedro predica el mismo mensaje, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Si nosotros queremos que nuestros pecados sean borrados, tenemos que cambiar de pensamiento, de actitud. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pedro tenía el mismo escenario que Juan y Jesús, el mismo público y el mismo mensaje. Fariseo tenía que escuchar el arrepentimiento. Saduceo, escriba, soldado, todo aquel que necesita ser cambiado por el mensaje, tiene que arrepentirse. Y Pedro dijo: mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se dieran a un homicida. Y señalaste al que el único que te estaba dando la salvación que fuera crucificado. Y él aceptó ser crucificado para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Ellos estaban negando a la vida eterna, a tener comunión con Dios. Y el arrepentimiento nos lleva a nosotros a una comunión genuina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso este mensaje de Pedro, de Jesús y de Juan, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es cambiar de actitud, de pensamiento, es aceptar el mensaje nuevo para nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros cambiemos para poder conquistar la tierra prometida, para poder llegar a la nueva Jerusalén, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos que cambiar de actitud, de pensamiento y conquistar lo que Él ha preparado para nosotros. El reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia. Solamente los valientes son los que lo arrebatan. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Convertido significa volverse a Dios. Y Él nos pide que nosotros nos volvamos a Él. Debemos de cambiar. Debemos de arrepentirnos. Porque hay una tierra que conquistar. Hay una nueva Jerusalén. Y dice la Biblia que Él viene pronto a buscar a su iglesia. Él viene pronto a buscar a las personas que se han convertido, se han arrepentido, han cambiado de idea, han cambiado de vida, que han pasado de muerte a vida, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él ha venido con un mensaje. Y así como Juan predicaba, yo te predico en esta hora y te hablo sobre un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es cambiar tu vida. Así como el hijo pródigo cambió. Lo gastó todo, desperdició todo, le dieron la espalda, pero el único que no le dio la espalda fue su padre. Así es Dios. El diablo te va a acusar, el diablo te va a condenar, el diablo va a decir que ya no tienes oportunidad, pero hoy el Espíritu Santo te dice que hay oportunidad para ti, para tu familia. Hay oportunidad porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Él quiere sanar tu vida. Él quiere liberarte de la condenación eterna. El verdadero arrepentimiento es obedecer a la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Fruto digno de arrepentimiento. Es un cambio de vida. Es un cambio de hablar, de pensar, de actuar. Es un cambio total. Porque si llevamos fruto digno de arrepentimiento, estamos mostrando que Jesús ha cambiado nuestro lamento en baile. Hay muchas personas que dicen ser arrepentidas, pero su testimonio habla por sí solo. ¿Tú quieres cambiar de vida? No mires al hombre, mira a Dios. Y Él te llama para bendecirte, cambiarte.
Si tú quieres que tu familia cambie, tú tienes que cambiar primero. Si tú quieres que tu esposo o tu esposa cambie, tiene que cambiar primero. Tus hijos tienen que cambiar, pero tú tienes que cambiar primero. Tienes que ser el ejemplo a seguir. Tiene que ser el ejemplo de cambio. Que ellos hablen que tú has cambiado con la ayuda del Espíritu de Dios. Tú tienes que conquistar la tierra que Él nos ha preparado para nosotros. Es la tierra prometida. Dios quiere orar por ti. Padre, en esta hora te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad. Que esta palabra no vuelva a ti vacía. Que esta palabra, Dios, cambie y transforme la vida de mis hermanos. Y la vida de los oyentes, la vida de los amigos. Que hay un arrepentimiento genuino, Dios, en las vidas. Que podamos ser el ejemplo, Dios. Que podamos mostrar tu imagen al mundo. Que podamos, Dios, ser, Señor, ese espejo que el mundo necesita, verte a ti a través de nosotros. Que el mundo pueda reconocer que nosotros hemos cambiado para cambiar a otra persona. Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdona nuestras debilidades. Por eso en esta hora te pido que tu palabra, Dios, transforme, que tu palabra llegue y haga sanidad en el mundo espiritual y en el mundo físico de cada oyente, Dios, que me escucha. Dios, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria a ti y toda la honra. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.